Muy buenas a todos, espero que todos se encuentren súper bien. Estás escuchando Omar Parma, podcast de liderazgo. Muy buenas tardes para nosotros. Omar, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar de nuevo. Estamos en el segundo episodio, superamos la barrera del primero. Exactamente. Estamos trabajando en nuestra constancia, perseverancia. Llegamos a nuestro segundo episodio. La verdad que nunca pensé que íbamos a ir haciendo varios episodios, pero acá estamos, el segundo episodio. Sí. Además, hay que contar que, como dijimos la vez pasada, el primer episodio en realidad fueron dos. Exactamente. Hubo grabación extra y esperamos que... Pero esta vez ya hicimos más pruebas, grabamos unos videitos antes para saber si realmente estábamos grabando el audio. Totalmente. Y bueno, para los que nos están mirando posiblemente desde YouTube, en Spotify también pueden ver el video Sí, mientras. Está buenísima esa nueva función de Spotify. Se puede ver mientras, o sea, tenés el audio, pero también tenés el video. Pero obviamente si estás manejando, sacá nomás el video, ¿verdad? Escuchá nomás. Claro, además que te distrae. Que vamos a hablar sobre las distracciones. Vamos a hablar. Bueno, acá ya saben que Omar sabe conectar bien las cosas. Pero además que te distrae, te consumen más datos. Exactamente. Pero bueno, pueden deshabilitar también el video. Pero lo estamos haciendo también a YouTube. Sí. Y que en YouTube van a poder descargar también la plantilla que la vamos a estar haciendo apenas terminamos este video. Sí. Que la plantilla que queremos tener en cada episodio es una plantilla para que la puedas trabajar con tu equipo. Buenísimo. Significa que este podcast nosotros queremos darte valor para que vos des valor a otras personas. Y entonces la idea no es que simplemente lo escuches porque, tengo media hora libre o voy a ir de acá al supermercado, de acá voy a viajar a, no sé, cualquier lugar y tengo tiempo libre de escucharlo. No, la idea es que puedas aplicar lo que estamos hablando hoy y que lo puedas compartir con otras personas, especialmente si tenés un equipo de trabajo. Sí, la vez pasada dijimos, la aplicación es la clave del éxito. La idea es que no se quede solamente en conocimiento. Y mucha gente estaba mirando en YouTube y comentando, también calificando. Gente, cada vez que nos califican, pónganos las 5 estrellitas o pónganle un me gusta o lo que sea. Sí les gusta, porque podemos tener haters, man. Yo te voy a decir una cosa, yo estaba pensando, mira, si sale bien todo el podcast, porque estamos pensando, yo quiero tener un primer hater. Yo quiero tener el primer hater que nos tire un comentario malo, porque algo estamos haciendo bien, ¿verdad? Sí. Entonces yo quiero, por favor, que en algún momento, ¿dónde está el hater? ¿Verdad? Nada, pero... No lo estamos buscando. No lo estamos buscando, pero solamente eso a modo gracioso, porque siempre ocurre. No, ¿verdad? Claro, los que no se equivocan son los que no hacen nada. Exactamente. Y, igual, ojo, leer, lo estamos diciendo, pero aguantar el hate no es cosa fácil, ¿no? Sí, pero recién estamos comenzando, entonces, estaba pensando hay que prepararse. en eso. Exacto. Entonces, como dice Omar, estamos subiendo los podcasts tanto en Spotify como en YouTube, entonces te puedes suscribir, darle likes. Estamos en Spotify, la otra vez subimos una encuesta, también donde ustedes pueden votar cosas, son para interactuar con ustedes. Nosotros nos damos cuenta de cosas que ustedes necesitan. Gracias a la gente que estuvo respondiendo a la encuesta. Exactamente. Y pueden también, tirar temas que de repente les gustaría que hablemos. Recuerden que el podcast es de fe sobre el trabajo y sobre la familia. Sí, entonces siempre desde una perspectiva de liderazgo. Exactamente. Entonces estamos abarcando diferentes cosas, ¿no? Así es. Pero siempre conectados a, por lo menos por el momento. Sí, en estos primeros capítulos... El libro. Estamos conectados con el libro. Acá lo tienen. Lo voy a acercar ahí un poquitito más. Sí. Pero buenísimo. Para los que nos están escuchando y algunos viendo, este es el libro 4 cambios para crecer de Omar. Que ya está lanzado y que estamos hablando un poco sobre los capítulos que tiene el libro. Son varios capítulos, varias cosas muy interesantes. Y antes de entrar un poco al tema de lo que vamos a estar viendo hoy, tenemos un curso. Sí. Probablemente va a ser el curso grande, el último del año. Así es. Que el curso es justamente sobre el libro 4 cambios para crecer. Que va a comenzar ya, estamos como a 10 días. A 10 días ya del curso. Ya estamos por comenzar. Así que te animo a que puedas inscribirte hoy. Que te puedas inscribir hoy y estamos premiando a las personas que se están inscribiendo antes. Claro. Por eso tenemos un precio mucho mejor para las personas que se inscriben anticipado. Pero déjame decirte que ese precio va a ir cambiando, ¿ok?
van a pasar ya unos días y el precio que ya tenemos ahora no va a ser el mismo, va a ir subiendo y así, si te inscribís a última hora, te va a salir casi el doble. Sí. Así que mira, te recomendamos, inscribite ahora, vas a tener el libro autografiado y un montón de otras cosas más. Sí, y ya estamos programando el envío del libro a los que ya se inscribieron al curso, así que les está llegando en estos días. El curso va a arrancar justo el día que lanzamos el tercer episodio del podcast, el jueves. Wow, un buen timing. Sí. Un buen timing. Exactamente. Entonces, bueno, nada, un pequeño momento Sí, de ad, de que se publicidad. inscriban al curso, 4 cambios para crecer. Básicamente tienen que ver con, voy a esperar a que inicie el 2026 para pensar que puedo hacer ciertos cambios en mi vida que en realidad ya los puedo anticipar. Ujú. No, ¿Por qué adelantate. esperar? ¿Por qué esperar? Exactamente. Buenísimo. Bueno, de hecho que el primer capítulo que estuvimos viendo es Sí. ¿cómo se Acá llama, está. Omar? Una disciplina para iniciar. Una disciplina para iniciar. Ujú. Y el segundo capítulo que vamos a estar viendo hoy, de vuelta, no estamos abarcando todo el capítulo porque hablamos de muchísimos temas desde diferentes ángulos, pero hoy vamos a estar hablando de la valentía para frenar algo, para parar Totalmente. algo, ¿no? Entonces, bueno, ese va a ser el tema que vamos a estar desarrollando hoy un poquito. Y es como que cuando pensamos en parar, se nos viene, cuando pensamos en parar o en frenar, se nos viene la idea de algo medio negativo, ¿no? Ujú. O sea, una interrupción, un semáforo en rojo. Cuando vamos en la calle decimos, parece que llegamos y no, tenés que parar, te agarra el semáforo en rojo porque el de adelante está distraído con el teléfono o no sé, salió como modo tortuga. Claro. Y tenemos como que la idea de dejar algo o parar algo o frenar algo es como algo negativo. Es como que está implícitamente instalado eso. No sé, es una sensación que estoy diciendo. Sí, No sé creo qué pensás que, vos. creo que naturalmente queremos añadir cosas nuevas a nuestras vidas, ¿no? Somos una cultura de celebrar los inicios. Y también buscamos las novedades. Eso sí. O sea, los inicios y las novedades. Y nos Ok. encanta iniciar siempre cosas nuevas, proyectos nuevos. Iniciar series, por ejemplo, series nuevas. Sí. Y mirar un ratito una serie y te aburrió y ya la dejas de mirar. De hecho, en la iglesia que tenemos series de predicaciones, además de libros, que en realidad cuando agarramos un libro para predicar en la iglesia también lo organizamos o lo esquematizamos como una serie, ¿no? Ujú. O sea, esa es básicamente la idea, tratando de ser fiel al texto, pero entendiendo cuáles son los capítulos o las secuencias que el autor metió adentro. Y hablando de las series, cuando pensamos en unas series para la iglesia, también nos damos cuenta que las series no pueden ser tan largas, como que cae la motivación y también la posibilidad de ingreso de la gente nueva. Claro. Hablando de esto de que queremos algo nuevo, incluso cuando hacemos una serie, buscamos que la secuencia no sea tan larga, o sea, 4 capítulos o 4 predicaciones o 5 o 6 máximo, después se hace un poco largo. Claro, exactamente. Y bueno, hablando un poco de la Biblia, Sí, o sea, estamos hablando acá de iglesia de la Biblia. Bueno, parte de nuestro podcast es hablar también un poco sobre la fe. sí, esto es lo nuestro. El mismo concepto de Biblia es un conjunto de libros. Así es. Y es un conjunto de libros, ¿no? Y cada libro tiene su estilo literario. Ujú. Bueno, acá tenemos muchos libros, ¿no? Y tenemos una Biblia, Tenemos una Biblia también. tremenda Biblia que recibí en Corea. Otra historia que en algún momento tenés que contar. Vamos a ver si entra hoy en algún momento, pero la puedes contar. Tenemos como unos 25 minutos, Sí. no van a quedar. Pero cada libro tiene un estilo literario, tiene una función, ¿verdad? es. Tiene un propósito. Este libro, por ejemplo, bueno, no sé cómo está catalogado. Está catalogado como Coaching Espiritualidad Cristiana. Si ustedes Así abren es. cualquier libro, van a la primera página, van a ver de qué está catalogado. Así es. Bueno, hay historietas, Ujú. hay cuentos, Hay poesía. hay poesía, Ujú. hay filosofía, Ujú. hay, no sé, documentales, lo que sea. Sí. Siempre están catalogados, pero como que cada libro, y especialmente en la Biblia, ayuda mucho a acercarse a un libro de la Biblia sabiendo de que, a ver, el autor no es que un día se levantó nomás y dijo, che, mira, hoy estoy aburrido, voy a empezar a escribir algo que va a estar en la Biblia. No. Sí, es como, a ver, si vamos a leer, tenemos que saber qué estamos leyendo para ir con los lentes adecuados. O sea, Ujú. no leemos a John Maxwell. Acá tenemos un libro de John Maxwell
de la misma forma que vamos a leer a Jordan, el psicólogo. Sí, ¿Cómo Jordan es? Peters. Lo vamos a mirar y vamos a tener un acercamiento diferente. Exactamente. Y también, bueno, a ver, este no es realmente el tema de hoy, pero solamente para ir ya adentrándonos, porque hoy queremos hablar un poco queremos usar un ejemplo del Éxodo, ¿verdad? Que después quiero que expliques bien así la Sí. historia como a vos te sale bien narrativa. Pero hay que entender que, mira, estamos en el 2025, casi ya el 2026, con avances tecnológicos, Sí. con inteligencia artificial, Ujú. y vos te estás acercando a un texto que tiene más de 2000 años, ¿verdad? O sea, la mayoría de textos que vos encontrás en la Biblia tienen más de 2000 años. Entonces, obviamente que la gente que escribió eso y a la que fue dirigido el texto no pensaba como vos, no pensaba como nosotros, No. no sabía que existía, qué sé yo, un auto, mucho menos la inteligencia artificial. Ujú. Entonces, son como pequeñas cositas que te ayudan a hacer más preguntas al texto, ¿no? Totalmente. Y cuando vamos al texto, claro, queremos entender cuál fue la intención del autor, entender qué clase de texto es, como estabas Claro. hablando, eh, pero también descubrir si el autor en su narrativa dejó alguna clase de plantilla o una matriz, alguna clase de Un caminito. sí, un camino o una secuencia o un patrón. Y eso justamente estábamos hablando hoy a la tarde acerca de el patrón que encontramos en el Éxodo. Ujú. Es muy interesante que ese patrón, o son como unos lentes que cuando uno lee y dice, acá hay una secuencia, acá Ujú. hay un patrón, acá hay como una plantilla que después se vuelve a utilizar en la Biblia, como que está instalado esa manera de entender la secuencia de los acontecimientos. Ok, Es como un molde espiritual. déjame que te interrumpa ahí un poquitito, Sí. ¿no? Para ir entrando así a poquito, ya metiste un poco lo que queremos hablar hoy, que en Ujú. el Éxodo hay una especie de caminito, ¿no? De secuencia que aparentemente el autor quiere que se siga. Así es. Porque, bueno, los autores tienen intenciones en el texto. Para ir un poquito más básico, porque hay gente que puede decir, bueno, yo obviamente sé lo que es la Biblia, creo que todo el mundo sabe lo que es la Biblia, ¿no? Pero no sé qué es el Éxodo. Tiramos un poquito de cosas técnicas, de que es un conjunto de libros. Entre esos libros está el Éxodo. Así es. ¿Qué es el Éxodo? Eh, a ver, Sí, ¿dónde estamos parados? ¿Verdad? ¿Qué es eso? estamos hablando del Antiguo Testamento. La Biblia, básicamente dos secciones principales. El Nuevo Testamento, Que es un poco con, lo más conocido, sí, ¿no? vida de Jesús y Sí, la carta de los apóstoles y todo esto. Y el Antiguo Testamento, o la Biblia hebrea. ok. Y ahí tenemos el Éxodo. Es como la historia molde, la historia matriz. Es como a través de ese molde en la cocina después se hacen otras tortas, otros panes. Claro. Y tienen la misma forma, ¿no? Y el Éxodo es una historia molde Ok. que después se puede entender. Vamos a explicarlo un poco más. ¿Qué Ok. es el Éxodo? Bueno, el pueblo de Israel estaba esclavizado, básicamente, no estaba viviendo el plan que Dios tenía para ellos. Ujú. Entonces Dios los llama a una salida, después viene el viaje y después la entrada a la tierra prometida. Claro, el pueblo está esclavizado por los egipcios. Así es. Ya un imperio enorme Gigante. que ya, bueno, tenía muchísimos años ya que existía. Y ahí estaba este pueblito que era esclavo, ¿verdad? Que era esclavo en el Éxodo. Ahora, vos estás hablando mucho de una plantilla, de un molde que vos ves en este texto. Sí. Porque, bueno, el Éxodo es un libro que tiene capítulos, son como secciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que vos ves ahí, para ir comenzando, porque tenemos unos 3 puntitos? Sí. ¿Qué es lo que vos ves ahí en ese molde, ¿verdad? En esa secuencia que nos puede servir hoy en día? Bueno, lo primero que veo es un pueblo que representa a un pueblo que representa, vamos a decir, a una persona que está esclavizada, Ujú. bajo el poder, bajo un poder opresor, violento, que lo mantiene ahí atado. Entonces, lo primero que estoy viendo es, cuando hablamos del éxodo, que significa justamente salida, pero el éxodo en sí es como un proceso de 3 partes. ¿Qué hace Dios? Es invitarnos a la salida, es acompañarnos en el viaje y ese viaje se transforma en nuestra propia transformación, que es madurez, y después ayudarnos a entrar a esa nueva identidad que tenemos. Y básicamente pensaba esto como un molde o una matriz o no sé, una manera de entender nuestra
transformación espiritual. Vamos a llevarlo a palabras sencillas. Vos que estás escuchando esto, quizás te sentís que de alguna manera no estás viviendo lo que tendrías que vivir. Claro, ese potencial Es como, lo ideal. claro, como que estás en un determinado Egipto Ok, y Dios te invita a una salida. ya. Esa es la primera parte, es la decisión de decir, bueno, yo quiero que mi año 2026 sea diferente. Estoy Claro. llevándolo a algo que tiene que ver con el libro, o sea, quitando enseñanzas y aplicándolas acá. Porque hay que entender que, bueno, en la Biblia se pueden ver diferentes ángulos también de algo, ¿no? Totalmente. O sea, no estamos acá queriendo decir que eso no sucedió y que es solamente esto una metáfora, ¿verdad?, para hablar de nosotros, sino que esta es una manera de encontrar otra riqueza en el texto. Totalmente. ¿Verdad? Otro punto de vista. Claro, hay un acontecimiento histórico, el pueblo de Israel esclavizado y la salida, el viaje que se transforma en un proceso de cambio interno Ujú. y la entrada a esa tierra prometida. Y en el Genial. camino distintas personas que Dios usa para transformar a la gente. Entonces, básicamente diría que son 3 pasos, porque al final esta conversación sobre el capítulo 2 se está dando sobre el Éxodo y está bien, porque nos gusta la fe. Tenemos 3 pasos. Primero, la salida. Ujú. En esa salida, Dios te llama a dejar lo que te esclaviza. Ujú. Después, ¿qué tenemos? Después de la salida tenemos el viaje. Dios te forma en medio de tu desorden, llevándote a un orden del miedo a la seguridad y la incredulidad a la fe. Sí. Y finalmente tenemos la entrada. Exactamente. Y conectando, ahora sí ya para ir a lo que tenemos que hablar hoy. En el segundo capítulo, una de las subsecciones, ¿verdad? Bueno, mini capítulos dentro del capítulo grande que tenemos, hablamos sobre las distracciones. Así es. ¿No? Porque realmente es cierto lo que dice tu segundo capítulo de que es la valentía para parar algo. Porque si bien una distracción sabemos que es algo malo, Sí. nos encantan las distracciones, ¿verdad? Son tan buenas. Son tan buenas. Están diseñadas. Es para disfrutar, Ujú. realmente. Y vos disfrutás estando distraído, ¿no? Y conectando el punto 1, que el punto 1 es, para los que están anotando, distracciones, lo que Sí. te mantiene en Egipto. Así ¿verdad? es. Y las personas de ese tiempo, a pesar de que estaban esclavizadas, después vamos a ver que cuando ya son liberados del pueblo, ¿no? Y está saliendo, está yendo Ujú. e intentando cumplir lo que deberían de llegar a ser, ellos como que se empiezan a quejar y a recordar lo que eran antes. Totalmente. ¿verdad? Y empiezan a decir, mira, yo estaba en Egipto, está bien, era esclavo, pero, mira, yo tenía una casa muy cómoda, tenía comida, Ujú. tenía estabilidad, tenía un montón de cosas, Me faltan los pepinillos. me faltan, exactamente, me faltan esto, me falta aquello. Y que vos decís, sí, pero a ver, estabas esclavizado, no estabas en la situación ideal, pero esas cosas eran como distracciones que te mantenían en el lugar donde vos estabas y que no te dejaban crecer. Así es, te mantienen en el lugar donde estás y te quitan el enfoque. Porque básicamente, amigo, acabas de salir, acabas de tener el éxodo, la salida, y estás en viaje a la tierra prometida, pero es como conducir tu vehículo mirando por el espejo retrovisor. O sea, mirando hacia atrás en vez de ver todo lo que tenía Dios para ellos en el futuro. Y las distracciones nos hacen sentir de esa manera. Nos hacen sentir muy ocupados, pero después muy frustrados porque no logramos lo que teníamos en mente. Y es interesante porque, bueno, hoy también hablábamos un poco, trayendo eso adentro de la conversación, hoy hablábamos también un poco de estos líderes, pueden ser jefes o pueden ser personas que son relativamente importantes, que cuando vos las ves, están todo el tiempo ocupados. Así es. ¿Verdad? Están todo el tiempo ocupados y no, que no tiene tiempo, que no quiero hablar con esa persona y no puede, nunca puede, siempre está ocupado. Y Estoy a full. Estoy a full. Y lo relacionamos a veces como que es algo bueno, ¿no? Vos decís, ah, bueno, entonces esta persona es muy importante, ¿no? Así es. Está haciendo demasiadas cosas. Pero ¿qué tal si eso no es en realidad tan bueno, verdad? Lo que pasa es que muchas veces confundimos movimiento con progreso. Mm. Y ahí es donde podemos quedar estancados. No todo movimiento nos lleva hacia adelante. Entonces ahí es donde tenemos que hacer una auditoría de las cosas que hacemos y algunas de ellas quizás tenemos que dejar de hacerlas. Básicamente lo que plantea el capítulo 2 es cuáles son aquellas distracciones que te están moviendo pero no te están acercando
hacia lo que quieres. Exactamente. Entonces, relacionándolo una última vez con el pueblo de Israel, ellos estaban distraídos. Estaban distraídos, pero olvidaron el enfoque, Y se ¿verdad? estaban moviendo mucho. Se movieron por 40 años, pero no estaban llegando a ningún lado. Finalmente tuvo que venir otro líder eh, para acercarlos hacia esa entrada. Y eso es muy interesante también, que en nuestra vida también hay personas que nos ayudan en una etapa de la vida, pero que para el siguiente nivel vienen otras personas. O sea, Sí, y movimiento, o sea, rescatando un poquito lo que hablamos en este primer tema, el movimiento no es igual al progreso. eso me Me gusta. puedo estar moviendo mucho. Eso me gustó. Imagínate, o sea, realmente el pueblo estuvo caminando 40 años y llevándolo esto a nuestras vidas hoy. Ujú. Yo puedo estar haciendo un montón de cosas y pensando que estoy haciendo bien un Sí, montón de cosas, sí, pero sí, sí, realmente sí, puede sí, ser que no sí, esté sí. progresando. Entonces, estar ocupado no es igual automáticamente a éxito o a crecimiento. Incluso el movimiento, estoy pensando en la relación que hay entre el movimiento y el deporte, o el movimiento y la danza y el baile. Cuando vemos movimiento, inmediatamente nuestros ojos se quedan como enganchados. O Ujú. sea, es lo que vemos, el deporte en un partido de fútbol, estamos viendo gente en movimiento. O cuando alguien está haciendo una coreografía o una danza, es como que se fijan nuestros ojos, pero no todo equipo que corre más significa que está avanzando el juego hacia adelante. Ujú. O sea, pero lo que quería capturar era esa idea de el movimiento tiene como algo que nos atrapa y captura nuestra atención. Y creo que ocurre no solamente en la danza o en una película o en los videos, que tenemos que estar teniendo distintas escenas, distintos ángulos, cambiando los enfoques, porque como que el ojo quiere movimiento, a eso es lo que estoy yendo. Claro. ¿Qué hay en el movimiento que de alguna manera estimula nuestra mente? Pero a la vez, ojo, porque ese estímulo no está relacionado con un crecimiento real. Claro, Quizás me fui muy largo, pero lo que quería decir es que el movimiento es como hipnótico. claro. Eh, pero eso no significa, por más que atraiga nuestra atención y los demás lo vean como, wow, esta persona está en tanto movimiento, pero no necesariamente está en tanto progreso. Exactamente. Y bueno, me quedo con lo que hablamos en este primer punto sobre las distracciones. Estamos usando, bueno, mucho hoy esta imagen del éxodo, Sí, el pueblo esclavizado sí, en sí, sí, Egipto que sí, después va a sí, salir de sí, ahí. sí, sí. Pero hablamos que lo primero, las distracciones es lo que te mantiene en Egipto, ¿no? De Ujú. vuelta, con esta imagen. Lo segundo que tenemos para hablar un poquito es que decir no, tu paso por el mar rojo. Y es que el segundo capítulo de tu libro se llama que parar algo, ¿verdad? O sea, la valentía para frenar algo. Pero Sí, ¿por qué valentía? ¿Verdad? O sea, de sí. repente ahí vendría mi pregunta, ¿por Mm. qué es que yo necesito valentía para frenar algo? Eh, Muchas veces necesitamos dejar algo y lo sentimos como una pérdida y se vive como una pérdida, pero es la necesidad de soltar algo para tomar algo más grande. Y hay que ser valientes porque transitar esa pérdida no es algo sencillo. Primero de todo, que cuando decimos que no a algo, tenemos que ser muy valientes porque en realidad estamos reconociendo que le dijimos primero que sí Ujú. y que nos equivocamos. O por lo menos que lo sostuvimos por más tiempo de lo que teníamos que hacerlo. Claro. Entonces, ahí está la valentía de decir, esto que me sirvió en un momento o esto que lo tomé y nunca me sirvió, ahora me tengo que dar cuenta o me di cuenta que lo tengo que soltar. Y a veces no queremos dar explicaciones. Como mi amigo que había dejado de fumar y le preguntábamos, che, ¿dejaste de fumar? No. Mm. Él decía que no, pero en realidad después nos confesó que sí había dejado de fumar, pero no quería decirlo delante de todos, porque de alguna manera es reconocer que teníamos algo que ya no nos funciona más. Por eso necesitamos ser valientes Claro.
para ir hacia lo que realmente queremos. Y este capítulo nos ayuda un poco por ese camino. Y como hablamos la semana pasada, necesitamos tener bien en claro hacia dónde queremos ir, ¿no? Oh. Esa meta, esa visión de quién queremos llegar a ser. Pero eso no significa que el camino va a ser súper claro, que todos los pasos van a ser súper claros de lo que tenemos que hacer. Así. Entonces creo que tal vez por eso se necesita esta valentía para frenar ciertas cosas en nuestras vidas. Porque nos da miedo lo desconocido. Totalmente. Nos da miedo eso que nos genera inseguridad. Nos da miedo lo desconocido, pero a veces nos da más miedo preferimos quedarnos con los problemas viejos que con las nuevas soluciones. Sí, Entonces, ahí está esa valentía para decirle no a esas cosas que vos sabés que ya no dan más, ya no sirven más, ya no te suman más, pero las seguís sosteniendo en tu vida. No sé, ¿qué pueden ser? Conversaciones en nuestra mente, pensamientos, hábitos, contextos, relaciones. cosas en nuestro carácter. Cuestiones de nuestro carácter que realmente necesitamos frenar. Decir no es como una frontera, ¿no? Sí. Exactamente. Pero de vuelta, yendo a la historia, y como dijimos en este segundo punto, que decir no es como el paso por el mar rojo de los israelitas tenían que pasar un mar literalmente. Así es. O sea, hablando de cosas turbias y turbulentas, un mar es eso, ¿no? Enorme. Entonces, ¿cómo vas a hacer para que todo un pueblo cruce un mar hacia la salvación, ¿no? O hacia la libertad? Y encima agrega este factor de que un ejército te está persiguiendo, ¿no? Entonces ahí tenés la historia milagrosa y que es una locura, ¿no? De Moisés, esta imagen súper famosa de Moisés abriendo y partiendo literalmente el mar en dos y el pueblo cruzando. Pero es esta valentía para cruzar lo desconocido. Sí. Vos, o sea, yo me pongo ahí en los pies de un israelita, ¿verdad? Yo que sé de cuánto tiempo esto se va a quedar así abierto. No sé si en algún momento esto va a caer todo el agua sobre mí. Necesito esa valentía realmente para cruzar estos momentos donde no sé qué va a pasar realmente. Y además, desde la concepción de aquel tiempo de que el mar en la narrativa bíblica tiene que ver con las profundidades, lo desconocido, incluso lo peligroso, ¿no? Esos monstruos y esas cuestiones que estaban ahí adentro y que de alguna manera había que enfrentarlas. Esto era no tan figurativo, sino muy, muy real. Exacto. Esto era un mar abierto, básicamente, que tenían que cruzar. Y pienso en nosotros, ¿no? Cada uno lo que tenemos que enfrentar y aprender a decir no a aquellas cosas que sabemos que nos están frenando. Básicamente, no vamos a progresar con más síes, sino con los noes claros, ese no definido. Y para eso nos ayuda mucho a entender quién queremos ser. Claro. Porque básicamente al decirle que sí a una cosa, le estamos diciendo que no a un montón de cosas. Claro. Y es interesante que es más fácil iniciar un nuevo hábito, iniciar un nuevo cambio, por lo menos iniciarlo. Sí. Eso no significa que lo vas a completar. Totalmente. Es más fácil iniciar algo nuevo que eliminar de tu vida un viejo hábito. Es mucho más fácil porque parece que está arraigado en nosotros. Mira, yo tomé la decisión y después volví a caer en el sentido de que no lo pude sostener y ahora lo tengo de nuevo. Decir, bueno, no voy a entrar al baño con el teléfono. Y lo pongo, está en el libro, ¿no? Y lo cuento. La idea no es que no voy a usar el teléfono en el baño, sino no voy a meter el teléfono en el baño. ¿Por qué? Alguien podría decir, es un entretenimiento. Bueno, tenía que ver con dar un mensaje a mí mismo, es decir, tomo decisiones y pongo límites y lo hago de esta forma. Y al principio es tan incómodo y tan difícil, algo tan sencillo como es decir, no necesito un teléfono para ir a un baño, básicamente, ¿no? Pero ese mensaje de empezar a hacerlo te ayuda después a identificar en qué otras áreas necesito poner límites. Claro. ¿Qué cosa específica debería decirle que no? Vayamos, quizás quiero que lo pensemos de manera práctica porque la gente está ahí escuchando y dice, bueno, ok, pero
¿qué tiene que ver conmigo, Omar? Arrancaste con el Éxodo y con todo lo que estamos hablando. La pregunta que queremos hacerte, que estás ahí escuchando, es ¿qué cosa pequeña o grande, qué cosa específica, qué hábito, qué contextos, qué relaciones se tienen que terminar en tu vida? Porque ya sabes que no te están acercando a la vida que quieres. Es más, estás entendiendo que es el propio Dios que te está invitando a salir de eso y a dejar las distracciones porque no estás avanzando hacia los lugares. Me acuerdo cuando hacemos viajes, es muy fácil después distraerse y querer parar en cualquier lugar. Sí. Y si tienes un viaje demasiado largo, un viaje que estás manejando 1000 kilómetros y vas a parar en cada lugar que te parece bonito, más si vas por lugares lindos, no vas a llegar más, por más que son... Por eso es un gran desafío, incluso aquellas cosas que son lindas. Porque, a ver, detener lo que es nocivo, negativo, es fácil identificarlo. Pero hay cosas que son buenas que también deberíamos dejar Claro. para agarrar lo que es mejor. Exactamente. Y ahí es otro tema, ¿no? Exactamente. Pero recapitulando un poco todo lo que estuvimos hablando hasta el momento y conectándolo con la historia que estuvimos hoy contando, el pueblo de Israel estaba esclavizado. Así es. No, estaba esclavizado, pero pareciera que estaba, entre comillas, cómodamente esclavizado, porque después, más adelante en la historia, van a recordar muchas cosas Sí, que a ellos tenían como añoranzas. tenían añoranzas, cosas que ellos decían, che, había sido muy cómodos en Egipto en comparación al desierto, Así ¿no? es. Que es donde vamos a llegar ahora, pero ellos estaban muy cómodos ahí, ¿no? Entonces ahí hablamos un poco sobre las distracciones. Pero ahora estuvimos diciendo también que realmente los israelitas necesitaban esta valentía de decir, bueno, tenemos que irnos a nuestra comodidad y este, entre comillas, pequeño paso, no era un pequeño paso, pero Sí. ya era un paso de cruzar el Mar Rojo, Totalmente. cruzar el Mar Rojo y conectando en lo que vos dijiste antes, era de repente algo que le estaba reforzando y diciendo, che, mira, Sí. yo puedo salir de esto, Ujú. esto me está reforzando de que tengo la valentía para Ujú. hacerlo, porque ahora sí viene algo mucho más difícil, ¿ok? Sí. Vos podrías decir, no, cruzar un Mar Rojo es súper difícil. Es cierto, es muy difícil, más si hay que partirte en dos un mar, pero ahora se viene el desierto. Totalmente. Ahora sí viene el desierto, y el desierto de nuevo en la Biblia es imagen de incertidumbre, de momentos donde realmente desde la fe no escuchas la voz de Dios, desde otro punto de vista donde las cosas no están claras, donde no sabes hacia dónde ir, donde no sabes qué decisión tomar. Y eso Y es es todo ahí un donde están los tema. israelitas ahora. Sí, y además que la duda o la incertidumbre no es algo tan desarrollado desde el punto de vista de nuestra tradición evangélica. Ujú. ¿Cómo encaramos los tiempos de dudas? O sea, generalmente es como Tomás, no dudes, o está mal, ¿verdad? Rápidamente. Lo que estoy pensando es que cuando frenamos con algo, cuando ponemos un stop, cuando queremos decir basta con esto, necesariamente pasamos por un tiempo de perfeccionamiento o de dolor o de desierto, que no es fácil, que puede incluir a veces dudas. Y me parece que desde nuestra tradición cristiana no hemos trabajado mucho el tema. O sea, la duda siempre se la vio como algo muy malo, ¿no? Claro. Y a mí me gusta diferenciar entre la duda y la incredulidad. La incredulidad es aún viendo, no creer. Claro. Y la duda es esa etapa en la que el corazón engañoso está ahí. Tiembla. Claro, tiembla. Pero todavía estamos parados en la roca, ¿no? O sea, podemos usar ese proceso para levantar la mirada y decir, aún en momentos difíciles y que tembló el corazón, me di cuenta que la roca seguía sosteniendo mis pasos. Y la duda me demuestra también que no sé todo todavía. Ese es un camino que nos llama a la humildad. Claro. No sé todo todavía. Hay mucho más todavía por descubrir, aparentemente. Porque también depende mucho cómo enfrentemos la duda. Como vos estás diciendo, Sí. a veces la veíamos como algo muy malo, ¿no? No Es puede que ser que dudes de esto. Yo lo hablo tal vez como pastor, ¿no? Claro. O sea, generalmente expresamos certezas
full certezas. Ujú. Tiramos datos, certezas y proyectamos una imagen de plena seguridad. ¿Cuántas veces en realidad no tenemos, tenemos intentos fieles? Ujú. O sea, creemos que ese es el camino porque la última vez vimos que Jesús estaba por allá y vamos hacia ahí. Pero creo que de alguna manera líderes espirituales no hemos abierto mucho espacio para que aquellas personas puedan expresar las dudas. Y si las vemos las dudas como ese proceso entre la salida y la llegada a la tierra prometida, Ujú. ¿no? Entonces deja de ser algo para frenar, sino un espacio en el que puedes contar qué es lo que te está pasando desde esa mirada de, sí, ok, pero fíjate de dónde Dios te sacó y a dónde te prometió y te está conduciendo a llegar. Y es interesante, bueno, ahora me hiciste pensar en esto de que, por lo menos en el relato de Éxodo y después en otros relatos, Dios no castiga la duda, Dios castiga cuando querés volver a donde estabas Así antes. es. O por lo menos eso es lo que está mal visto, Ujú. ¿no? O sea, dijimos en el primer capítulo del podcast, tenés que tener una visión a futuro, Sí. definir quién querés llegar a ser. Ujú. Y parte de eso es esta valentía de frenar cosas y ese momento de duda donde vas a decir, che, ¿a dónde voy ahora? No sé qué decisión tomar, pero no es necesariamente algo malo, pero podemos decir que realmente va a ser algo malo si volvés donde estabas antes. Claro. Eso no va a poder ser realmente algo bueno, un avance. No, ahí está. Yo creo que cuando la duda te corre la mirada de, de Jesús, ¿no? Ahí es donde empezamos a hundirnos, llevándolo a Pedro en el agua, ¿no? Cuando la duda quita la mirada de Jesús y la pone en la tormenta, ahí empezamos a hundirnos. Básicamente, ¿por qué hablaba de esa matriz? Porque salida, viaje y entrada. Em, Podemos ver tantas historias de la vida con ese molde, incluso microhistorias, como la salida de Pedro del barco, cuando Jesús lo llama y están caminando sobre las aguas, el viaje que hace, y en ese viaje la duda de verla y cuando comienza a hundir, y después cómo Jesús lo levanta y lo llama y está en la entrada. Entonces, incluso en esa microhistoria vemos esa secuencia que se ve nuevamente, ¿no? Pero creo que es bueno, yo lo que me quedo de, por lo menos, este punto que estamos hablando es enfrentar las dudas con propósito. No, enfrentar las dudas con propósito y comprender desde ahora, porque puede ser que haya gente que no esté en ese momento de dudas, ¿no? Puede ser que haya gente que diga, nada, realmente no tengo nada de lo que ustedes están mencionando. Pero entender de que va a suceder eso en algún momento. Sí. Va a suceder en algún momento donde, llevándolo al ámbito de la fe, no sé si Dios me está hablando o realmente no creo que Dios me esté hablando y no sé qué está pasando, empiezo a dudar de todo en el ámbito de decisiones personales, puede ser laboral o de relaciones. ¿Qué decisión tengo que tomar porque Ahí se me está. acaba el tiempo o siento que se me acaba el tiempo? Muy bien. En cualquier tipo de decisión, las dudas van a venir. Sí, Pero creo que lo que no va a sostener es ese sentido de propósito sí, y de vuelta. Me refiero al primer capítulo. Esa meta que ya teníamos antes, sí. ese propósito, esa persona en la que me quiero convertir, comprender que van a venir las dudas, las preguntas, pero hay que enfrentarlas con propósito. Sí, que son parte del viaje, pero que las sostengo y me están llevando a la entrada de esa tierra prometida, de ese lugar nuevo. A veces, mira, cuando nosotros decidimos volver a vivir en Paraguay, fue una decisión muy difícil. Paraguay representaba para nosotros, no en términos simbólicos, fue la realidad. Básicamente nuestro primer viaje como una experiencia misionera. Para los que no saben, nosotros vinimos de Argentina a Paraguay con una experiencia misionera. Mati tenía 3 meses de edad y para poder sostenernos económicamente pusimos una pastelería, hacíamos medialunas, pastafrolas, cosas dulces y vendíamos. Y después también fabricábamos helados, ciertas cosas. Básicamente la historia termina en que nos fundimos económicamente. Linda historia. Sí, una hermosa historia. Sabemos cómo fundir empresas, cualquier cosa nos llaman. ¿Y qué hicimos? Volvimos a Argentina, sin nada, básicamente, ¿no? Volvimos a Argentina sin nada
todos los ahorros y lo que habíamos vendido para venir a Argentina, lo gastamos y vendimos todas las cosas, pagamos las deudas que teníamos y volvimos sin nada. Y entonces me acuerdo que llegamos un sábado a Paraguay, a Argentina, perdón. Ustedes eran chicos, ya estaba Santi también. Y el domingo yo compré el diario para salir a buscar trabajo, porque se compraba en ese tiempo, no se hacían las búsquedas online o otra forma, sino que salían los clasificados en el diario. El domingo compré el diario, el lunes temprano, a las 5 de la mañana me levanté, salí a buscar trabajo. Y entonces era comenzar desde cero con 2 hijos y toda la familia, bien difícil. Entonces, cuando nosotros le decimos a la gente, vamos a volver a Paraguay, era como, Paraguay, ¿por qué? Ahora que tienen trabajo, ahora que se estabilizaron, ahora que están mejor, van a volver a Paraguay. Es el lugar donde ustedes se fundieron. Y sí, pero también era el lugar donde Dios nos estaba llamando. Entonces ahí de vuelta salimos de Argentina y fue todo un viaje volver a instalarnos y todo ese proceso en el que casi 20 años atrás comenzamos el trabajo en empresas y había dudas, había cuestionamientos, había tiempos donde dijimos, ¿tomamos la decisión correcta? Sucedió, pero también hubo una certeza de lo que entendimos que Dios nos estaba llamando. Entonces, estamos hablando de dejar de poner un stop, de frenar con ciertas cosas. Para nosotros fue dejar cierta estabilidad que habíamos logrado en Argentina, soltar eso y esa sensación de perder porque entendíamos que había algo que Dios nos estaba llamando y teníamos que desarrollar por acá. Y hablamos de vuelta del movimiento, mucho movimiento, pero ¿hay progreso en realidad? Claro. No se avanza aumentando la cantidad de sí, sino que tenés que tener claro dónde vas para poder decir los no correctos. Así es. Buenísimo, Mar. Creo que, bueno, todo lo que hablamos en este capítulo, ya para ir cerrando, ya llegamos a nuestro tiempo. Incluso creo que nos pasamos un poquito, pero está muy buena la charla de hoy. Creo que van a haber capítulos así donde nos vamos a pasar un poquito. Pero creo que como jóvenes, Sí. por lo menos como personas jóvenes o que estamos, bueno, recién comenzando la vida adulta, se podría decir, consuela bastante o ayuda bastante saber de que las dudas y tal vez inclusive un poco de confusión va a ser algo natural en medio del camino. Eso. Va a ser algo que va a suceder y que inclusive hay veces que no es que tenemos que meter más cosas a nuestra rutina, más cosas a nuestros hábitos o más cosas a nuestra vida, sino dejar de hacer ciertas cosas, pero que eso va a requerir valentía. Sí. Y que para todo eso necesitamos saber nuestro propósito, la visión, a dónde queremos estar acá 5 años, ¿verdad? O a solamente 1 año. Y bueno, creo que eso ayuda por lo menos muchísimo como jóvenes y es muy valioso realmente en una época donde hay mucha confusión, pero necesitamos valentía para enfrentar esa confusión y dejar de hacer ciertas cosas. Así es. Estamos hablando de aprender a decir que no a las cosas malas para decir que sí a las cosas buenas. Estamos hablando de incluso decirle que no a lo bueno para decirle que sí a lo mejor. Estamos hablando que en ese proceso podemos sentir dudas y es bueno que encontremos contextos o espacios o personas en las que podamos conversar, sin una mirada de juicio, sino decir, bueno, es parte de un proceso, la duda no me va a estancar o frenar o hacerme volver, voy a transitarla, voy a caminar y sé que en este proceso habrá gente que me va a acompañar, ¿no? Gente genuina, real, que también, porque hoy tenemos un montón de jóvenes que están pensando, ¿será que voy a conseguir trabajo? ¿Será que cuando termine la carrera voy a tener una persona que realmente me ame y que esté conmigo toda la vida? ¿Será que voy a encontrar un ambiente laboral? ¿Será que mi producto va a funcionar? ¿Será que estoy pensando en los gerentes, en los jefes, en los supervisores? Hay temporadas en las que nos sentimos de que estoy haciendo un montón, pero pareciera que no estoy avanzando. Básicamente lo que queremos decirles, detente, examina y mira, es probable que estés haciendo mucho, pero no estés haciendo lo que realmente hace que
tu negocio avance y logre los objetivos que tienes que lograr. Entonces, frena, hace una auditoría. ¿Qué cosas realmente me hacen avanzar? Yo me acuerdo que a mí me gusta el diseño. Diseño gráfico, las tipografías y todo eso. Y cuántas veces yo me encontré a las 3 de la mañana haciendo en Canva o incluso me puse a practicar Photoshop, InDesign y otros programas de diseño de Adobe, intentando hacer un flyer que con mucho trabajo podría ser un trabajo regular. A mí me gustaba, pero no era mi mayor aportación. Entonces, yo tuve que aprender a decirle que no, por ejemplo, decir, bueno, yo no voy a hacer más diseño gráfico. No voy a hacer más diseño gráfico. Para los que no saben, tal vez, además de trabajar en empresas, soy pastor. Por ahora, principal. En el próximo capítulo capaz que contamos algo más. Así es. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Voy a dejar de ser pastor o qué? ¿Estamos renunciando? Pero dejé de hacer diseño gráfico. Sí. Sí, la gente se va a quedar con ganas de saber qué va a pasar si voy a... capítulo. Me voy a dedicar a hacer diseño gráfico. No. Dejé de hacer diseño gráfico en la iglesia y por más que a mí me gustaba, dije que no a esto para entender cuál es mi mayor aportación. Es decir, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? No solamente qué se requiere de mí, sino qué es lo que cuando yo hago hace que avance el juego. Y definitivamente no era hacer diseño gráfico. Hoy tenemos un equipo en la iglesia con eso que puede hacerlo mucho mejor que yo y libera tiempo para que yo haga lo que realmente otros tal vez no pueden hacer. Entonces, cuando nosotros le decimos que sí a un montón de cosas, no solamente estamos frenando que otra gente no se desarrolle, sino que estamos quitando tiempo a la asignación que Dios puso en nosotros. Es decir, esa parte que realmente te toca a ti o que me toca a mí, si eres un gerente y te involucras en cosas que las pueden hacer otros, pero estás dejando de tener las conversaciones que tienes que tener, visionando un futuro que puede ser para tu empresa, viendo antes y más que los demás, atendiendo las métricas, examinando el mercado, generando las condiciones. No estás haciendo eso que te toca a ti porque tal vez estás en cosas que las tienen que hacer los demás. No sé si di muchas vueltas o... No. Estuvo súper bien, pero nuestro capítulo de hoy se llamó La valentía para frenar algo, la valentía para parar algo. Y hoy llegamos hasta acá. Hoy paramos acá, hoy frenamos acá. Tenemos que tener la valentía de frenar el capítulo. Y yo estoy teniendo la valentía de interrumpirle a Omar y frenar acá. Sí. Pero vamos a seguir desarrollando más en el podcast número 3, en el capítulo número 3. Y si las personas se quedaron con más ganas de seguir hablando de estos temas, que es muy apasionante, ¿no? Van a tener la hojita de trabajo. Así que, bueno, yo me despido. Sí, nos despedimos. Nos vemos en el capítulo número 3. Y bueno, nos despedimos de ustedes, les decimos gracias por estar acompañándonos. Es una conversación de un hijo con su papá que quieren hablar de trabajo, de fe, de familia, desde una perspectiva de liderazgo. Queremos aportarte valor para que puedas compartir ese valor con otras personas. Si tienes dudas, consultas, preguntas, también pueden ir haciendo las preguntas. En algún momento hacemos un episodio de respondiendo preguntas. Y pueden también, si les gusta, darle me gusta, calificar el podcast, hacer comentarios. Ustedes saben, todo eso ayuda a que el algoritmo avance y más personas lo puedan conocer. Así que compartí el episodio, dale me gusta y muchas gracias por habernos escuchado y estar acá en nuestro living. Cambiamos de ubicación. Y quisiéramos que el contenido sea siempre lo más importante más allá del lugar que tenemos. Así es. Un saludo para todos, gracias. Un saludo. Este fue el episodio número 2. Nos vemos.